Gloria a Dios. Y el aplauso es para Dios. Déselo más fuerte, 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 fuerte. Dios es bueno. Quiero que sepa que no hay satisfacción más grande para alguien como predicador ir a una iglesia donde amen la palabra. Amén. Amén. Amen la palabra. Pueden sentarse un segundito. Ahorita los mando. No los voy a mandar para que estén sentaditos. No hay mejor cosa que predicar en una iglesia donde aman la palabra de Dios. Amén. Y yo le decía a una persona que predicar 40 minutos es como trabajar 8 horas. Especialmente en el caso mío, que tengo que grabarme todo aquí en la cabeza. Entonces cuesta, no es fácil predicar, preparar lo que uno va a hablar no es fácil, pero da alegría hacerlo cuando uno ve que la gente ama la palabra de Dios. Cuando uno ve que la gente ama la palabra de Dios, en verdad queda la satisfacción tan grande de decir, no, en verdad que vale la pena predicar la palabra donde hay gente que ama a Dios. Gracias, pastora, por confiar en nosotros y recibirme, amén, y arriesgarse. El pastor me escribió y me dijo, qué tremendo. Digo, nos quedamos aquí encantados de la palabra de Dios y de gloria a Dios. La palabra de Dios es excelentísima, amén. Y yo le decía a mi hija que me desperté como a las 2:30 de la mañana y traté de reconciliar el sueño para atrás y no pude, y me quedé despierto toda la mañana, y a las 5 de la mañana fui a la oficina un ratito a ver si podía printear algunas notas, y las printers, ninguna de las printers me funcionó. Y me regresé a la casa y dije, bueno, vamos a tener que operar como yo sé operar, amén. Los que estuvieron en el primer servicio, gracias. ¿Cuántos se quedaron para el segundo servicio, los que están en el primer servicio? Gracias por quedarse. No van a quedar, les prometo que no van a quedar defraudados, amén. A mí me encanta contar historias de la Biblia, amén. En las historias de la Biblia uno puede conocer la verdad de Dios, amén. Entonces el Salmo 105 verso 8 fue el texto que usamos esta mañana cuando empezamos a leer Salmo 105. ¿Qué dice ahí? Él no ha olvidado su pacto ni las promesas que nos hizo. ¿Qué más dice? Verso 9. Hizo el pacto con Abraham y se lo confirmó a Isaac. Y el otro versículo, el 10, dice, con Israel lo estableció como un pacto para toda la vida. Para toda la vida. La palabra de Dios funciona 24/7, para toda la vida. En la versión 60 y la NIV dice, la palabra de Dios es buena para 1000 generaciones. Ahora es interesante porque hemos venido hablando de lo que es la excelencia de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es infalible. Decimos que nosotros somos infieles, pero Dios sigue siendo fiel. Ahora es interesante porque mencionamos 3 cosas en el primer versículo y dijimos que a veces nos ponemos muy religiosos y no damos las 3. Decimos que hay que ser obediente para que la palabra funcione. Yo dije al principio, verdad y mentira, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos. Así que la palabra tiene dos lados para cortar. Le corta a los creyentes y también puede cortar a los que no son creyentes. Quiere decir que Dios puede operar tanto en el creyente que supuestamente obedece, y también opera en los hijos de desobediencia, porque la palabra le funciona. Me encantó el salmo que pusieron ahí, que dice que la misericordia de Dios es para todos los pueblos. No dice para todos los evangélicos. Dios es para todos los pueblos, porque todos somos hijos de Dios. Ahora es interesante, cuando hablamos de la palabra de Dios, yo mencioné 3 palabras que ojalá que se acuerden. Número 1, tenemos que obedecer a Dios para poder alinearnos con la palabra de Dios. Lo segundo que mencionó fue que hay que tener fe. ¿Y qué dice Hebreos 11? Es pues fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si alguno se acerca a Dios, tiene que creer que le hay. ¿Y qué? Porque Él es galardonador de los que le buscan. Tiene que creer que le hay. Entonces, toda gente en el mundo sabe que Dios existe. Y todo el mundo sabe que Dios es amor. Dios es amor. El famoso versículo de Juan 3:16.
todo el mundo lo conoce, convertidos y no convertidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga ¿qué? La vida eterna. Ahora es interesante, todo el mundo sabe eso. Entonces hay que tener obediencia y hay que tener fe. Y tercero, dice ahí, hay que perseverar. Hay que pararse. Porque si usted en algún momento es expuesto a la palabra de Dios y se le queda grabado una palabra en el corazón, en el conflicto más tarde que usted tenga, cuando yo hacía la oración por los misioneros el domingo pasado, ¿se acuerdan el salmo que mencioné? ¿Cuál salmo fue? Se olvidó, se los va a recordar yo, el salmo 20, ¿se acuerdan? Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto y el Dios de Jacob te defienda. Dice, de tu altar se sostenga, dice, y haga memoria de todas tus ofrendas, y nosotros nos alegraremos por el pendón. Entonces, Dios siempre va a entrar en rescate de nosotros, pero todo tiene que ver con la palabra que un día se nos queda grabada en el corazón. Por eso es muy importante lo que dice Proverbios 22:6, que dice: instruye, no dice sermonea. ¿Qué hacen los padres? Sermonear al muchacho. Esa falda está muy corta, ese pantalón está muy apretado, ese pelo está... Oiga, los hijos están cansados de oír sermones. Y lo triste es que lo único que los padres saben enseñar, porque nunca le enseñaron la Biblia. Pero el judío dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando usted lee Deuteronomio, dice que Dios le dijo al pueblo de Israel: esta palabra que hoy te doy se la repetirás a tus hijos cuando se levanten, cuando anden en el camino, la escribirás en los postes de tu casa. Porque la palabra en nuestra mente un día se hace vida, y un día la usamos con nuestra boca, y Dios tiene que honrarla. Él dijo: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando conocemos la palabra de Dios, podemos usarla en cualquier momento. Entonces, como dije, hay mucha gente que no le sirven a Dios, pero en algún momento fueron a una escuela dominical o alguien les regaló un tratado y una palabra se quedó ahí. Esa palabra es una semilla sembrada en el corazón. Yo mencionaba el domingo pasado que Eclesiastés 11 dice: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo recogerás. Cada vez que usted siembre una palabra, posiblemente se va a tardar, porque la semilla a veces tiene que tardarse en romperse, podrirse, para entonces, y a veces ese evangelio que usted predicó no fue en vano. Esa palabra un día va a dar a luz, y esa persona un día se acordará de Dios e invocará el nombre del Dios Todopoderoso. Entonces, hoy quiero hablar yo cómo opera la palabra de Dios en aquellos que no conocen a Dios. Y para eso quiero llevarlos a vamos a mencionar unos versículos antes de entrar. Vamos a ir a Mateo capítulo 8, Marcos capítulo 7, 21, por favor, pónmelo en la pantalla. Y no, pues lo tiro de memoria rapidito. Dice aquí: porque si alguien dice, está hablando de Mateo 7, 21. Marcos capítulo 7, verso 21, ¿qué dice? En la versión, olvídate del texto. Olvídate del texto. Es Mateo capítulo 7, verso 21, perdón. Habla de la mujer sirofenicia, de la mujer cananea, ¿se acuerdan? Dice que había una mujer cananea sirofenicia. ¿Qué dice ahí? No todo el que dice Señor, Señor es dueño y entrarán al reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes de que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Ahora es interesante, y déjalo ahí. La Biblia dice que esta mujer cananea, cuando oyó hablar de Jesús, dice la Biblia, vino corriendo, porque tenía una hija que estaba endemoniada. Vino corriendo y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque tengo a mi hija endemoniada en la casa. Esta mujer era una mujer pagana, una mujer entregada a la idolatría, entregada a la hechicería. En fin, era una mujer que era influenciada por los demonios, y por causa de eso su hija había quedado ¿qué? Había quedado endemoniada. La Biblia dice que cuando esta mujer empezó a correr detrás de Jesús, dice que los discípulos dijeron: Señor, o la atiendes o mándala a callar, porque hace mucho ruido esta vieja. Está operando en fe, ¿y qué dijimos? Y está siendo perseverante. Está fastidiando a la gente. Jesús, ten misericordia de mí, porque mi hija está atormentada por un demonio. Se volvió un disco rayado, y el mismo Jesús la ignoraba, y los discípulos la mandaban a callar. La Biblia dice
que llegó un momento en que Jesús se detuvo. Y en vez de atender su necesidad, la ofendió. Le dijo: mujer, no me está bien darle el pan de los hijos a los perros. La trató de perra. ¿Quién quiere venir a la iglesia que el pastor lo ofenda desde aquí por primera vez? Nadie estaría dispuesto. Pero aquella ofensa no era una ofensa para herir el corazón, sino que era una ofensa para despertar la fe de aquella mujer. Porque si aquella mujer vino corriendo detrás de Jesús, sabía que Jesús era su única solución, era su única esperanza. Ella estaba dispuesta a ser golpeada, maltratada y ofendida, pero ella no se iba a ir de ahí si no recibía su milagro. Ahora, usted dirá: ¿dónde se paró esta mujer para reclamar esto? Porque le dijo: no está bien de tomar el pan y dáselo a los perros. Pero ¿sabe qué dijo ella? Señor, yo soy una perra, y como perra que soy parte de la familia. Porque tu palabra dice que los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Ponme ahí el Levítico 23, 22, que dice: cuando Dios dio las leyes en el Antiguo Testamento, Él dio una palabra que cada vez que se recogiera la cosecha, ahí en Levítico 23, 22 dice: cada vez cuando recojan las cosechas, que dice ahí, no corten las espigas, que son migajas que crecieron en el borde del terreno, ni levanten las espigas que hayan quedado en el suelo. ¿Qué dice ahí? Las dejarán ahí para los pobres y los refugiados del país, porque yo soy el Dios de Israel. Esta mujer se paró en esa sola verdad. No tenía más Biblia en su cabeza más que esa verdad. Ella había oído que como extranjera y pobre tenía derecho a la misericordia de Dios, tenía derecho a recurrir a Dios. Y se para en esta verdad: soy una perra, Señor, pero aún los perros comen de las migajas de la mesa. Así que una migajita tuya será suficiente para romperle el espinazo al diablo y al demonio que tiene atada a mi hija. No hacía falta el pan completo. Una migaja va a libertar a mi hija. La Biblia dice que Jesús abrió la boca, dijo: en Israel he visto tanta fe como en esta mujer. Y le dijo Dios: sea hecho como has dicho. Su hija quedó instantáneamente libre. Ahora, cuando usted ve Números 27, 8 y 10, mire lo que dice. Números 27, 8 y 10, mire lo que dice. Diles a los israelitas: si un hombre muere sin haber tenido hijos varones, sus propiedades serán ¿de quién? Serán de su hija, que dice el verso 9. Si no tiene hija, ¿qué dice ahí? Entonces esa herencia será de sus propios hermanos. Miren las leyes que Dios estableció. Miren lo que dice el verso 10. Y si no tiene hermanos, sus propiedades le serán dadas ¿a quiénes? A los hermanos de su padre. Para que vea que Dios sí sabía hacer testamento. Nadie se quedaba sin herencia en la familia de Dios. Porque la costumbre era que cuando se heredaba en el pueblo judío, siempre la herencia se le daba a los hombres y nunca a las mujeres. Por eso toda mujer quería tener un hijo varón, porque ellos podían heredar la herencia, pero las mujeres no. Pero Dios estableció la ley que la mujer también tiene derecho a pelear y a ser heredera. Somos coherederos del reino del Dios Todopoderoso. En Deuteronomio 25, 5 al 10, ¿qué dice? Si dos hermanos viven en una misma ¿qué? Casa, ¿me ayudan? ¿Y qué dice? Y uno de ellos muere sin que su esposa haya tenido hijos, ella no podrá casarse con nadie que no sea de la familia de su esposo muerto. Este es el caso del hermano del esposo muerto, deberá casarse ella. Esta es la ley que debe cumplirla todo cuñado. Dice: oiga, ¿qué encomienda le dan al cuñado? Se muere el hermano, hay que casarse con la cuñada. Si es bonita, con mucho gusto, pero si es fea, qué problema, hermano. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice el otro versículo? El primer hijo que tenga la mujer de su cuñado llevará el nombre de su esposo muerto, para que nadie en Israel se olvide de él. Qué terrible problema, ¿no? ¿Y qué es el otro versículo que dice? Y si el cuñado no quiere casarse con la viuda porque es muy fea, ella presentará su queja ante las autoridades. La iglesia debe de oír las quejas de la gente.
La iglesia debe refugiar a la gente necesitada. Porque esta historia que voy a hablar yo tiene que ver con la iglesia a veces, que en vez de cuidar lastima a la gente. No aquí, pero como decía mi amigo, no lo digo para ustedes, pero a ustedes se los digo. Ahora, ¿qué dice el otro versículo? Los cuales llamarán al cuñado y hablarán con él. Y si a pesar de esto el cuñado no quiere casarse con la viuda, delante de la autoridad ella le quitará un zapato a su cuñado, le escupirá en la cara y dirá: miren, esto merece quien no quiere darle descendiente a su hermano. Estaba cosa dura, ¿no? Que ley la que Dios tiró ahí. ¿Y qué más dice ahí? Ahí paramos. Entonces, esta mujer peleó por sus derechos. Ahora es interesante, antes de entrar a esta historia que quiero contar, vaya conmigo a Mateo capítulo 8, versos 5 y 10. Ahí está la historia de un centurión romano. Este centurión romano un día vino donde Jesús y le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, porque soy un hombre inconverso, soy un hombre pecador, y lo menos que te voy a pedir es que vengas a mi casa. Pero di la palabra. Di la palabra, una palabra nada más que tú digas, y mi criado que está grave en la casa se va a sanar. Y Jesús soltó la palabra sobre aquel que estaba enfermo en la casa. Y cuando el centurión llegó a su casa y preguntó al otro día: ¿a qué hora se sanó mi siervo? Le dieron: ayer a las 7 de la noche. En el momentito que Jesús habló la palabra. Quiere decir que con Jesús que hable la palabra, si tú conoces tus derechos, vas a ser libre. ¿Qué dice Juan 8:32? Conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué hace? La verdad te libera. Entonces la verdad, antes de condenarte, te va a liberar. Ahora es interesante, porque ahora sí quiero entrar a la raíz del mensaje. No tengo mucho tiempo para hablar y tendré que hablar del capítulo completo que quiero hablar. Ahora, este capítulo está escondido en la historia de José. En el capítulo 37 del libro de Génesis aparece la historia de José, el muchacho encantador, el hijo adorado de Jacob, que había nacido con su mujer más querida que tenía. Y entonces él quería tanto a José y quería tanto a quien, ¿cómo se llama los hermanos? Y quería a Benjamín. Pero a José le tenía un cariño muy especial. José un día tuvo un sueño, ¿se acuerdan? Y soñó que un día su mamá, su papá y sus hermanos se iban a inclinar ante él. Y él interpretó mal el sueño y pensó que él iba a ser el rey sobre ellos. Como dije en el primer mensaje, nadie que sirve se convierte en señor ni rey de nadie. Porque te pares aquí, tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Tu trabajo aquí es no exponerte, sino servir con excelencia. Y entonces los hermanos de José se llenaron de envidia. Si algo se mete en la iglesia, pastor, es la envidia. Solo ponen a ese todo el tiempo. ¿Por qué no ponen a otro? Esa es envidia. ¿Por qué los mismos? Eso es envidia. Y la envidia divide en vez de edificar la iglesia. Hoy iglesias están destruidas por la envidia. Porque si usted se gozara, como dijimos ahorita, en el bienestar de otros, usted esperaría su tiempo en que Dios lo termine honrando a usted. Porque cuando usted es fiel en lo poco, Dios en lo mucho lo va a poner. Mas sin embargo, los hermanos conspiraron contra José y quisieron matarlo. Rubén, el hermano mayor, dijo: no lo matemos. Pero en un momento que los dejó solos, porque él tuvo que ir a hacer algo, cuando regresaron, ¿qué hicieron? Planificaron matarlo. Y el mismo Judá, que era parte de los dos hermanos, dijo: matemos a nuestro hermano. Todos los 11 conspiraron para estar dispuestos a matar a José. Pero en el último momento Judá, cuando vio la situación que iban a matar a su hermano, dijo: ¿cómo podemos hacerle esto a nuestro papá? Para que vean que como líder y servidor que ustedes, nunca le cause dolor al pastor, nunca le cause dolor a la pastora, nunca le cause dolor a nadie, nunca le haga dolor a la iglesia. Digo: no lo matemos. Porque hemos dicho que no hay peor ejército que el ejército cristiano. En la iglesia es el lugar donde más matamos a la gente. Dios vino para darnos vida y la iglesia para darnos muerte. Y no todas las iglesias, como dije. Pero como dije ahorita, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Por si acaso, ¿no? Y entonces viene Rubén, viene ahora Judá, intercede, dice: no lo matemos, sino que vendamos a nuestro hermano. Y deciden venderlo. Y lo venden, y así Judá
libera a que José se... Cuando Rubén llega, cuenta la historia, que ya habían vendido a José. Rubén rasgó sus vestidos. Digo, ahora tenemos que mentirle al papá. ¿Sabe que aquella gran mentira le robó el corazón a Jacob? Jacob dijo, ¿para qué vivir? Oiga, le contaron, papá, a tu hijo una bestia lo mató, ¿se acuerdan? Y era mentira, la bestia no lo mató. Pero al ver el traje manchado en sangre, lo que yo, dice, y aquel día dice, su corazón se murió. Porque es más fácil creer una mentira que creer una verdad. ¿Qué estoy diciendo? A veces una mentira es más clara y más verdad que muchas verdades. Y aquello le robó el corazón a Jacob, que Jacob nunca más estuvo feliz. Y ahí termina la historia y brinca hasta el 39 de la historia. Y aparece el capítulo 38, del cual quiero hablarles el día de hoy. Ponme ahí un ratito el capítulo 38, un par de versículos para que entiendan lo que quiero hablar. Ahí en el capítulo 38, que está en el medio de esta historia, del 37 al 50 está toda la historia de la vida de José y de Jacob y sus hijos en Egipto. Pero miren lo que dice el 38 de Génesis, verso 1. Dice aquí, tiempo después la esposa de Judá tuvo 2 hijos. No, el verso 1. El verso 1, 38. Fue pues esos días cuando Judá se apartó de sus hermanos, porque le dolió lo que le habían hecho al papá. Le causó tanto dolor haberle mentido al papá. Y fue a Adulán, donde vivió en casa de un amigo suyo que se llamaba Ira. Y mira lo que pasó. Ahí Judá conoció a la hija de un cananeo llamado Súa y se casó con ella después de un tiempo. Ella quedó embarazada y tuvo un hijo y Judá le puso nombre a él. Vamos a dejarlo ahí porque es muy larga la historia. Ahora se las cuento yo para no leer tanto. Entonces, cuando nació el primer hijo, después le nació el segundo y le nació el tercero, Judá ahora era responsable ¿de qué? De lo que leímos allá en la ley de Deuteronomio. Si a una mujer se le muere el hermano, el papá está obligado ¿a qué? A obligar al hermano que viene a casarse con la otra mujer. Ahora, Tamar significa palmera. El nombre Tamar significa palmera. ¿Qué pasa con las palmeras? Les pega el viento, les puede arrancar las hojas, dan contra el piso y rebotan, pero no se quiebran. Pero Tamar significa palmera, alguien que florece donde quiera que la tiren. Y Tamar era una mujer que conocía lo que Dios había dicho en Deuteronomio capítulo 27. El día que te quedes viuda, nunca vas a ser viuda, porque tu suegro es responsable, como hombre que es, darle a tu próximo hijo para que se case contigo. Y cuando él dice que el primer hijo Dios lo mató, oiga, esta receta es buena, ¿no? Como era tan malo el sinvergüenza de él con Tamar, Dios lo mató. Qué fácil fuera, no, Señor, este esposo que tengo no me está funcionando, ¿por qué no te lo tiras? Porque el cuñado está mejor que mi esposo. El cuñado está mejor que mi esposo. Me quiero quedar con el cuñado, pero qué bueno que Dios no funciona así. Dios no te va a matar al marido, a este se la mató. Entonces, Judá era responsable de darle a Tamar el otro hermano. Y lo llamó y le dijo, mira, como tu hermano murió y no le dio herencia a su esposa, ahora tú te vas a casar con ella y le vas a tener que dar herencia. Y todos los hijos que nacen van a ser herencia de tu hermano, no tuyos. Y el sinvergüenza en la versión TLA dice que cuando tenían relaciones sexuales, él no le daba hijos. Pero en la versión internacional dice que él tiraba en la tierra. En vez de darle los espermas a la mujer, él venía y los derramaba en tierra, para evitar darle hijos a Tamar. Y aquello a Dios no le gustó. Esto es para un encuentro, es un material brutal que allá me atrevería a hablar todas las tonteras que podía hablar con este texto, que aquí no las puedo hablar. Entonces mire, cuando Dios ve eso, mata también al otro. Entonces el trabajo de Judá era que el hijo que todavía estaba pequeño, esperar que creciera y dárselo a Tamar. Pero en vez de darle el hijo tercero a Tamar, le dijo: Tamar, vete a tu casa, vete con tu familia y llora ahí tu desprecio, llora ahí tu dolor.
Él era responsable de darle herencia a Tamar a través de los hijos. Entonces Tamar ahora queda marginada, Tamar ahora queda marcada, aparentemente sin futuro, aparentemente sin esperanza, porque el suegro, que era responsable, que era ley de Dios, de darle a los hijos como esposos, ahora no se los da, y esta mujer ahora está herida, está lastimada, está abandonada, está arruinada. Todo esto la pudo marcar psicológicamente para amargarle la vida toda la vida, pero era una palmera que sabía rebotar y sabía levantarse. Y como conocía lo que Dios había dicho, dice la Biblia que al poco tiempo la mujer de Judá murió. Para que entienda la historia bien clara, la mujer de Judá murió, y ahora Judá, ¿qué es? Es un hombre viudo. Tiene derecho a casarse, tiene derecho a rehacer su vida, pero lo menos que va a hacer es casarse con su nuera. Lo menos que él va a hacer es provocar un escándalo, porque pensarán, Dios, yo creo que fue Dios que mató al primero. No, fue Judá que lo mató. Judá mató al segundo, y ahora no quiere dar al pequeño porque también lo va a tener que matar, porque quiere quedarse con Judá. Eso nunca pasó por la mente de Judá. Nunca pasó por su mente. Y entonces viene Judá un día en su dolor, se junta con su hermano, con su amigo que se llama Ira, buena compañía, ¿no? Ira. Oiga, se junta con Ira y deciden ir a esquilar las ovejas. Y cuando llega la noticia donde Tamar está, oye que le dicen: mañana viene tu suegro a esquilar ovejas. Y ella dijo: yo tengo que reclamar mis derechos, yo tengo que reclamar mi herencia, y lo que voy a hacer no está en el libro, pero yo me la voy a jugar toda aquí, porque yo voy a pelear por mi herencia. Aunque la Biblia dice que ella adulteró y pecó, como el hombre era viudo, no pecaron, él tenía derecho, pero fue pecado como quiera, porque no era su esposa. Entonces viene Tamar, se quita el traje de luto que tiene y se va junto al camino y se muda como prostituta. Se viste como prostituta, porque mañana mi suegro va a pasar por aquí, y ya lleva unos cuantos meses que no tiene mujer, el sinvergüenza, y anda mal acompañado, anda con malas compañías. Este tipo lo va a empujar cuando me vean en el camino. Y Tamar se puso bien chula, no estuvo más llorando, no estuvo más triste, se vistió bien bonita, que cuando Judá la vio, se le fueron los ojos, hermanos. Usted sabe cómo son las palmeras, ¿no? Flexibles. Hay unas palmeras que tienen una cinturita, mire, que se le ve cabalito las marcas. Y de plano Tamar se le miraban las marcas de linda. Y cuando Judá la vio, le dijo: me quiero llegar a ti y me quiero acostar contigo. Y él le dijo: claro que sí, puedes acostarte conmigo, pero ¿qué me vas a dar?, le dijo Tamar. Porque las prostitutas cobramos, las esposas no. Las prostitutas cobramos. ¿Qué me vas a dar? Y le digo: mira, ahora no cargo plata, pero después que te acuestes conmigo, voy a mandarte un cabrito con mi siervo para pagarte por tu servicio. La tipa negoció. Cuando usted conoce la verdad, se para en lo que Dios dijo. Lo que voy a hacer aparentemente está mal, pero no hay mal que por mal no venga. Oiga, y no hay mal que Dios no sepa enderezar. Biblia dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Porque dígame usted, ¿cuántas veces usted y yo nos hemos virado del camino tratando de salir con nuestra suya y ayudarle a Dios? Si no, pregúntele a Sara. Sara se cansó de esperar que Dios le diera un hijo y le metió 10 años, estuvo rogando a Abraham que se acostara con la criada. Hubiera sido yo, al tercer día acepto. Pero Abraham, la mujer lo rogó 10 años. Acuéstate con la egipcia, y la egipcia estaba bien tirada. Y Abraham 10 años esperó hasta que la vieja fastidió tanto y embarazó a Agar. Y entonces viene Tamar, le dice: ok, como me vas a mandar el cabrito, no te voy a dar nada hasta que no negociemos bien el negocio. Le digo: dame un presente de las propiedades que tú tienes, para yo entonces saber que me vas a mandar el cabrito. ¿Qué mujer quiere salir con un hombre que dice: te voy a pagar después? Sea babosa, no acepte. Si no tiene para pagar, los judíos dicen: si no puedes pagar hoy,
lo que necesitas, no lo pagues mañana. If you don't have the money today, don't buy it, porque te va a salir caro. Entonces le dijo ella, dame tu bastón. El bastón tipifica autoridad. Dame tu cinto, que significa protección. Y dame tu sello, que es el que sella cada vez que un hombre ponía su sello sobre un papel. El negocio quedaba completamente seguro y cancelado. Así que ella lo agarró, bien agarrado. Dame tu poder, dame tu protección, el cinturón, y dame el sello. Y el tipo estaba tan desesperado que hasta la suegra había dado ese día. Mire, y dio aquellas tres cosas. Y la Biblia dice, y Judá se llegó a ella. Dice, se volvió a su casa con su amiguito Ira. Y cuando llegó allá le dijo, mira vos, aquella del camino estuvo bien buena, hay que pagarle porque pienso volver otra vez con ella. Un día de estos. Y quedemos bien con ella. Le dijo, llévale el cabrito. Y aparentemente le llevó el cabrito. Y cuando llegaron a la ciudad y le preguntaron a toda la ciudad dónde estaba la prostituta que había estado en el camino, dijeron, en esta iglesia no hay prostitutas. En esta iglesia no hay mujeres malas, aquí todas son mujeres de Dios. Aquí nunca ha habido prostituta. Y él dijo, wow, quédate con eso, porque qué raro que esta mujer se los perdió. Y aparentemente la mujer se perdió. Pero cuando usted pasa algo en su cuerpo, vea que el cuerpo rápido revela las cositas. Y a los pocos meses, Tamar la palmera, la mujer hermosa, se le empezó a ver la pancita. Y los evangélicos son tan especialistas. Cuando ven un defecto en un hermano, en vez de hacer lo que le dice, llama a tu hermano aparte y pregúntale qué le está pasando, empiezan a chismosear en toda la iglesia, a hablar mal de él, le sacan el cuero, le tiran los zapatos, venden el chivo, hacen tamales, en fin, acaban con la gente. La Biblia dice que llames a tu hermana y le preguntes qué pasó. Entonces, cuando la vieron embarazada, la agarraron y la tiraron al frente y llamaron a Judá. Judá, esta mujer ha pecado, esta mujer ha fornicado delante de Dios, y esta mujer está embarazada. ¿Sabe qué dijo Judá? Esta mujer hay que quemarla. Hay que quemarla. Hay que quemarla. Pero inmediatamente la mujer le dijo, ¿de quién es este bastón? ¿De quién es este cinturón? ¿De quién es este sello? El día que te casaste conmigo perdiste toda tu autoridad. Ahora te controlo yo. Hoy te controlo yo. Y para defender y para probar que yo no fui la mala, el sinvergüenza y desesperado que andaba era él. Y ahí Judá dijo, en verdad esta mujer es más justa que yo. Es más justa que yo. Y el asunto es que esta mujer quedó embarazada. Y al poco tiempo, a los 9 meses, llegó la hora del parto. Y la Biblia cuenta que cuando llegó la hora del parto, que estaba la partera atendiendo el parto, dice que dentro de ella habían 2 niños. Dice que el primero sacó el dedito y la partera le puso un cinto rojo en la mano diciendo que él era el primogénito. Pero atrás había otro. Y el que estaba atrás venía peleando y rompiendo, también luchando por sus derechos. Yo voy a pelear por lo que es mío. Y de repente cuando el otro viene, porque ni un niño pare sacando la mano, ¿va que no? Un niño sale con la cabecita, pero aquel sacó el dedo. Y entonces el otro que venía sacó la cabeza, lo echó a un lado, peleó y salió primero que el otro. El nombre del primero se llamaba Fares, que significa el que ha peleado y se ha hecho brecha. Y después salió el otro que se llamaba Sara, con el dedo que era el primogénito. El asunto es que al nacer estas personas, ponme ahí Mateo capítulo 1, se va a dar cuenta usted dónde aparece Tamar. Mire el capítulo 1 de Mateo, la genealogía de Jesús. Esta mujer sabía en su corazón, desde que quedó viuda la primera vez, que para ella Dios tenía algo grande.
que para ella Dios tenía un plan maravilloso y que ella iba a estar dispuesta a pelear por su bendición. De aquí no me voy, de aquí no me voy, de aquí no me muevo hasta que no alcance lo que Dios me prometió, porque la excelencia de la palabra de Dios no retorna atrás vacía, sino que moja la tierra, la hace germinar y no retorna atrás vacía hasta que no hace aquello que Dios ha enviado. Y yo soy una mujer con propósito, soy una mujer bendecida, y aunque lo hizo incorrectamente, Dios la honró. ¿Qué dice ahí? Jesús era descendiente de David y de Abraham. Esta es la lista de sus familiares que vinieron ante él. ¿Y de dónde viene la genealogía de Jesús? Desde Abraham hasta David fueron Abraham, Isaac, Jacob, Judá y sus hermanos. Y mire quién vienen ahí. ¿Quién vienen ahí? ¿Quién vienen ahí? ¿Quiénes están ahí? Los hijos que no tenían que haber nacido en aquella relación. Fares, el que se abre brecha, que se abre camino. Yo vengo a decirte hoy que el destino te pudo haber marginado, el destino te pudo haber frenado, el destino te pudo haber dejado atrás. Pero cuando todo mundo que estaba obligado a cuidarte, a protegerte y a darte lo que era tuyo y te dio en la espalda, es que Dios entra en la escena y Dios dice: aunque te despreciaron, aunque te dejaron, aunque te marginaron, aunque tienes el corazón quebrado, aunque tienes el corazón hecho pedazos, hoy yo entro en defensa de esta viuda. Hoy yo entro en defensa de esta mujer que ha creído en pelear por su promesa y pelear por su bendición. Fares significa el comienzo de algo grande, el comienzo de una nueva temporada. Entonces mire, ahí está Fares. ¿Y quién está ahí? Tamar. Cualquiera la podemos juzgar por lo malo que hizo, porque hizo lo malo aparentemente a nuestros ojos, pero en el plan de Dios ella estaba metida. Dios había dicho: ¿quién es Judá? De Judá viene David, vienen todos los reyes de Israel. De Judá viene Jesús, el Salvador del mundo. Judá era la tribu más pequeña de Israel. Para que vea que de lo más pequeño que tú te has pensado que eres, que nadie se acuerda de ti, yo vengo a decirte en la mañana de hoy que Dios está a tu lado y que Dios viene a defenderte. Te dice que no te quedes marginada, que no te quedes abandonada, que no te quedes sola, que no dejes que las tragedias de la vida te marquen para siempre, porque Dios es tu defensor. Dios es el que pelea por ti y Dios entra en tu defensa. Tamar no se quedó tranquila. Tamar peleó, dando a entender que Dios hace justicia cuando todo el mundo te ha abandonado. Dios te ama cuando nadie te ha amado. Dios te quiere cuando nadie te ha querido. Porque Él dijo: no te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo recuerdo esta mañana cuando estaba leyendo esta última parte, tuve que ponerme a llorar un ratito y dije: Señor, gracias, Señor. Cuántas cosas hacemos malas, cuántas veces nos salimos del plan tuyo, pero gracias, Señor, porque nos vuelves a meter de regreso, porque nos tenías planificado para que fuéramos hijos y hijas tuyas y para bendecirnos y protegernos. Yo vengo a decirte el día de hoy que quizás el destino te marcó y la gente te ha querido golpear, imaginar, pero yo vengo a decirte hoy que hoy Dios viene a decir: yo soy el que te justifico, yo soy el que te perdono, yo soy el que te levanto, yo soy el que borro tu pasado. No borro tu pasado, pero trato con tu presente, porque el pasado nunca se olvida. Y especialmente en la iglesia el pasado nunca se olvida. Siempre alguien te lo va a sacar en el arroz. Como digo, Jaime es tremendo predicador, pero es un sinvergüenza. Jaime predica bueno, pero no vive lo que predica. Siempre va a haber una opinión pública. Pero yo aprendí: yo no vivo de la opinión de la gente. Yo no vivo de lo que la gente dice. Yo vivo de lo que Dios dice. Si Dios dice que yo puedo hacer algo bueno, lo voy a hacer. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 1, versos 26 y 27? Que lo más vil del mundo y lo menospreciado de la tierra escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Dios entró en defensa de Tamar aquel día.
Yo vengo a decirte a ti el día de hoy, Dios viene en defensa tuya el día de hoy. Dios no va a dejar que te quedes tirada, Él te va a levantar. Si no, pregúntele a la mujer del capítulo 8 de Juan. Aquella mujer la tiraron ahí ante Jesús. La habían encontrado en pleno adulterio. Es así que la encontraron en el adulterio. ¿Y qué reclamaron los que la acusaron? Tu palabra dice. Porque la gente para salvarte usa la palabra, y para condenarte son tan desgraciados que usan la palabra para condenarte. Tu palabra dice que si esta mujer adultera, la Biblia dice que hay que apedrearla. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo Jesús? Dijo Jesús: me agarraron, porque hoy me van a encontrar violando la palabra que yo dije. Que si alguno pecaba, adulteraba, tenía que morir irreprensiblemente. Ahora yo tengo que violarla, porque la gracia y la misericordia de Dios es el mantel que cubre tus pecados. Los defectos siempre estarán debajo del mantel, pero el mantel de la gracia los van a cubrir todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Le tiran a la mujer ahí, y Jesús se sintió atrapado y se agachó en la tierra. Yo siempre he querido saber qué fue lo que dijo, que escribió ahí. Con su dedo saber qué escribió ahí. Y todo el mundo se quedaron viendo que él estaba escribiendo ahí, diciendo: yo soy justo, yo soy el que perdono, yo soy el que borro tus rebeliones y nunca más me acuerdo de ellos. Yo soy tu defensor, yo soy el defensor de las viudas y de los pobres y de los desamparados. Y cuando él estaba escribiendo, tiró estas palabras, dijo: el que de ustedes no tenga pecado, tire la primera piedra. ¿A dónde despertó él? A la conciencia. Porque cuando la conciencia se muere todo. Cuando la conciencia deja de creer, nada vuelve a existir. ¿Qué fue lo que hicieron con Jacob? A Jacob le robaron el derecho a pensar que su hijo estaba vivo. Él nunca pensó que todo el plan macabro que los hermanos hicieron de venderlo era el plan de Dios. Porque es cierto, la gente que hoy te empuja, te están haciendo el favor. La gente que te está metiendo el pie, te están empujando a alcanzar tu propósito. No te enojes con ellos. Romanos 8:28 dice: todo obra para bien a los que amamos a Dios. Mire, Dios sabe hacer las cosas. Y Jacob se quedó golpeado toda la vida. Él dijo: nunca más voy a creer que mi hijo. Cuando a él le dijeron que José estaba en Egipto, y los hermanos mismos vieron a José en Egipto, para que vea que a uno se le olvida lo que Dios le dijo. Por eso esta mujer no se olvidó lo que Dios había dicho. El mismo José que vio el sueño del sol y la luna que se inclinaban, y las espigas también, él mismo habló de un sueño que él no entendió. Cuando sus hermanos llegaron los 7 años de escasez y el hambre empezó, los hermanos llegaron a Egipto a comprar comida. Y los hermanos de José que lo habían vendido llegaron allí. Llegó Judá, llegaron todos. Y cuando José los vio, los acusó de espías, ¿se acuerdan? Les entregó su dinero que habían comprado y los trató de ladrones. Y hizo que uno de ellos se quedara y preguntó si su padre vivía todavía. Y preguntó si su hermano vivía todavía. ¿Se acuerdan que se quedó con uno preso? Se quedó con Rubén preso. Y sabe una cosa, la Biblia dice que lloró amargamente. Ahora, ¿sabe por qué lloró, pastora? Porque se acordó del sueño. Se acordó del sueño. Dijo: yo nunca entendí el sueño. Ellos no me vendieron. Ellos no me hicieron daño. A ellos Dios los usó para traerme aquí. Lo triste de José fue que, como se le olvidó el sueño, los 9 años que habían pasado de hambre o de abundancia, José nunca le mandó una remesa a su papá. Él nunca preguntó si su papá estaba vivo, para que vea lo que causan las heridas. Que uno se olvide aún de su papá y su mamá. Que uno se olvide de la gente, de la mano que le dio de comer a uno. José fue un ingrato, nunca mandó a preguntar. Jacobo pensaba que José estaba muerto, y José pensaba que Jacob estaba muerto. Pero cuando fueron y le dijeron a Jacob: José vive, después que llevaron a Benjamín, dice que José dijo: no puede ser que mi hijo viva. Y tuvieron que sacarlo afuera y enseñarle los carros y todo lo que José había mandado. Porque al final de la historia, todo el mal que nos quieren hacer, Dios lo convierte en bien. Esta historia es tan maravillosa
que esta mujer, por conocer sus derechos, los peleó. Yo vengo a decirte que no importa, aunque tus pecados fueran como la grana, dice, y fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. No importa el pecado más asqueroso que tú hayas hecho, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. La sangre de Cristo le pueden traer una acta llena de acusaciones y en contra tuya, pero Él con su firma pone su sangre ahí, dice, esta deuda es pagada y con mi sangre lo limpio. Yo vengo a decirte hoy, reclama tus derechos, pelea por lo que es tuyo, ve por tus sueños, vuelve a casarte, vuelve a ser feliz, vuelve a intentarlo. Que Fares nazca hoy en tu vida y rompe este camino y abre un nuevo tiempo en tu vida. Esté de pie en esta mañana y denle un aplauso al Señor. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Por eso amo tanto a Dios yo. Porque no importa qué tan infieles somos, Él sigue siendo fiel. No importa lo malo que hagamos, y con esto no doy licencia a hacer lo malo. No importa lo malo que hagamos, Dios va a aparecer. Si no, pregúntele a Pedro. El día que Pedro pecó, se volvió al mismo lugar donde Dios lo había rescatado cuando le llamó a ser pescador de hombres. Ahí estaba frente al mar de Tiberias, decepcionado que había negado a Jesús. El gallo había cantado y había negado a Jesús. Esa mañana, mientras Pedro dijo vamos a pescar, porque uno siempre quiere volverse al pasado cuando no encuentra la verdad. Pero qué bueno que Dios nunca va a dejar que vuelvas atrás. Él va a llegar antes a rescatarte. Y llegó y vio a Pedro y a la gente pescando. Le dijo, muchachos, ¿tienen algo de comer? No les fue a sacar en cara, me dejaron solo en la cruz, desgraciados, todos me abandonaron. No sirven para nada, chorremañosos. Muchachos, amigablemente. Y cuando ellos bajaron, tenían ya un pescadito bien asadito. Dios lo llevó al mismo fuego donde él había negado a Jesús. El mismo fuego que te destruyó es el mismo fuego que Dios vuelve a encender para recordarte que Él te ama, que Él te quiere y que Él quiere perdonarte. Y le dio el golpe mortal a Pedro. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Todo fue un mensaje a la conciencia, porque la conciencia es lo que se le quiebra a uno. Y Dios tiene que despertar tu conciencia y decirte, no tienes que vivir así. No tienes que estar pasando lo que estás pasando. Hoy aquí en esta iglesia puede empezar tu nuevo futuro. Hoy te abres brecha a alcanzar tu bendición. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Lo quebró, hasta que Jesús lo quebró. Y por último, ¿qué le dijo? Ve y cuida a mi gente. Nuestro trabajo, pastora, como iglesia, es cuidar a la gente. No toda la gente va a venir perfecta como ustedes vinieron, con una buena esposa, con unos buenos hijos, con una buena esposa. Muchas mujeres van a venir solas, con un pasado horrible, con una carta de malas experiencias. ¿Cuál es nuestro trabajo? Tenderle la mano y enseñarle que tienen derecho a empezar. Tamar peleó. Yo te digo esta mañana, pelea. Me gustaría terminar en esta mañana y me gustaría orar por ti. Si hoy viniste aquí es porque Dios quería hablarte.